Hola, en este video vamos a introducir el tema de espacios vectoriales reales, un concepto que es la continuación de los conceptos que ya analizamos anteriormente cuando vimos vectores en R2 y en R3. Entonces, para definir un espacio vectorial, lo único que necesitamos es un conjunto de objetos en el cual se han definido dos operaciones que tienen que cumplir con 10 características. Entonces, vamos a decir que V es un espacio vectorial real si es un conjunto en el que se definen una suma de objetos, a la que denotamos con el signo de suma que conocemos, y una multiplicación por elementos de R. Estas dos operaciones tienen que ser cerradas. ¿Qué quiere decir? Que al sumar dos objetos de V, el resultado también tiene que estar en V. Y al multiplicar un objeto de V por un escalar, o sea, por un número real, el resultado también tiene que estar en V. Eso significa que las operaciones sean cerradas. Serían entonces estas dos características que tenemos acá, que vamos a ir denotando de esta forma para ir haciendo referencia a ellas más adelante. Entonces, repito, un espacio vectorial es un conjunto dentro del cual se han definido dos operaciones a la que llamamos suma y multiplicación por escalares que tienen que ser cerradas. La suma de dos objetos de V también está en V y el producto de un elemento que está en V por un escalar también está en V. Pero además de estas dos características, esas operaciones tienen que cumplir 8 características más para que V pueda ser llamado espacio vectorial. Y son las siguientes, que también voy denotando con estos simbología para hacer referencia a ellas más adelante. Además de la cerradura, la suma tiene que ser conmutativa. O sea, no importa el orden en el que yo sume dos elementos de V, el resultado tiene que ser el mismo. La suma tiene que ser asociativa. O sea, si tengo varios elementos de V sumándose, el resultado es exactamente el mismo independientemente de cómo yo los agrupe. La suma tiene que poseer un elemento neutro. Denotémoslo así. ¿Qué quiere decir? Que al sumar cualquier elemento de V con ese elemento, el resultado va a ser como si no hiciéramos absolutamente nada. Es decir, ese elemento neutro hace el papel del cero en V. Otra propiedad, existen elementos inversos para la suma. Quiere decir que todo elemento de V tiene un correspondiente también en V, tal que al sumarse ellos dos, nos da como resultado el elemento neutro que acabamos de definir anteriormente. Básicamente, es lo mismo que pasa en R. Si yo tengo un número real, para todo número real existe otro que al sumarlo me da como resultado 0. Ese otro número real sería el opuesto aditivo. Por ejemplo, el opuesto de 2 es menos 2. Si sumo 2 más menos 2 me da como resultado 0. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Además, tiene que darse la distributividad de la multiplicación por un escalar respecto a la suma. O sea, si tengo un escalar multiplicando una suma de elementos de V, el resultado tiene que ser el mismo que si yo multiplicara el escalar por el primer elemento de V más el escalar por el segundo. Pero también tiene que darse esta otra distributividad. Si tengo una suma de dos elementos de R, de dos escalares, y esa suma está multiplicando a un elemento de U, me tiene que dar exactamente lo mismo que si yo distribuyera aquí el elemento de U a cada uno de los escalares.
tiene que cumplirse la asociatividad de la multiplicación por un escalar. Quiere decir que si tengo un producto de escalares multiplicando a un elemento de V, no importa cómo asocie yo esta multiplicación, el resultado tiene que ser el mismo. Y por último, tiene que existir un elemento neutro de la multiplicación por un escalar. Es decir, si yo cojo el 1, que es el 1 real, el número 1 que conocemos, y lo multiplico por el vector u, el elemento u que está en v, cualquiera que sea, el resultado me tiene que seguir dando u. Estas 10 características, las 8 que han sido descritas aquí y denotadas como V1, V2, V3 hasta V8, y las 2 de la cerradura, tienen que cumplirse para que el conjunto V sea un espacio vectorial. En resumen, un espacio vectorial es un conjunto de objetos en el que se han definido dos operaciones, a las que llamamos suma y producto por un escalar, que tienen que cumplir estas 10 condiciones. Con solo una que no se cumpla, no puede llamarse espacio vectorial al conjunto V. Otra manera entonces de, de definir un espacio vectorial es entonces hacerlo como una tripleta ordenada, en donde la primera componente es el conjunto V, la segunda la operación suma y la tercera la operación producto por un escalar, en donde ya sabemos que estas dos operaciones tienen que cumplir las 10 características que acabamos de ver anteriormente. Veamos algunos ejemplos de espacios vectoriales. Por ejemplo, si V fuera R a la n, recordemos que R a la n es el conjunto de vectores de n componentes. Entonces, esta tripleta es un espacio vectorial. R a la n, en donde la suma y el producto por un escalar son la suma de vectores y el producto de un escalar por un vector que ya vimos en el capítulo anterior, es un espacio vectorial. En este caso, el elemento neutro de la suma que habíamos denotado en la definición de esta forma es el vector nulo de R a la n, o sea, el vector cuyas componentes son todas cero. Y el opuesto o el inverso de la suma de cada vector u va a ser precisamente el vector menos u. Otro ejemplo, si consideramos a V como el conjunto de matrices de tamaño m por n, en donde ya conocemos precisamente cómo definir la suma y el producto de matrices por un escalar, es un espacio vectorial real. O sea, el conjunto de matrices de tamaño m por n con la suma usual de matrices y con el producto usual de un escalar por una matriz es un espacio vectorial. En este caso, el vector, vamos a seguir llamando vectores a todos los elementos de un espacio vectorial, aunque no sean propiamente vectores. El elemento neutro de la suma va a ser la matriz nula. Y el opuesto aditivo de cada matriz que está en este conjunto va a ser su opuesto. Veamos otro caso, otro ejemplo. Supongamos que V es este conjunto, el conjunto de todas las matrices cuadradas de tamaño n por n, que son invertibles. Con las operaciones usuales de matrices, tendríamos que este espacio, este conjunto, no puede ser un espacio vectorial real. ¿Por qué no? Porque hay algunas de las propiedades que no se cumplen. Por ejemplo, no se cumplen C1 ni C2, que son las que me decían que estas operaciones tenían que ser cerradas. ¿Por qué razón estas operaciones no son cerradas? Porque si yo tengo la suma de dos elementos de V, en este caso dos matrices cuadradas invertibles, el resultado no necesariamente me va a dar una matriz invertible. Entonces, no se cumpliría la cerradura de la suma. Pero tampoco se va a cumplir la cerradura
del producto por un escalar. Por ejemplo, veamos que si A fuera una matriz invertible, si yo multiplico esa matriz A por 0, me va a dar como resultado la matriz nula. Y la matriz nula no está aquí porque la matriz nula no es invertible. Entonces tampoco esta operación es cerrada en V. Con solo eso, ya ese conjunto no es un espacio vectorial. Pero tampoco se cumple la tercera característica del segundo grupo, que sería esta, que es la existencia de un elemento neutro. O sea, no puedo encontrar una matriz invertible que al sumarla con cualquier otra matriz invertible me dé como resultado la misma matriz. Esa característica únicamente pertenece a la matriz nula y ya vimos que la matriz nula no es invertible. Por lo tanto, esa matriz no está aquí. Y al no estar aquí, tampoco cumpliría esa tercera condición. En resumen, este conjunto, como está definido, con las operaciones suma de matrices y producto por un escalar usuales, no puede ser un espacio vectorial porque al menos una de las 10 características no se cumple. Ya vimos que son 3, pero con solo una que no se cumpla, ya el conjunto no es un espacio vectorial. Veamos otro ejemplo. Ahora consideremos el conjunto de polinomios de grado 2 o menor. Entonces definámoslo de esta forma. Escribámoslo así. P sub 2 va a ser para nosotros el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2. O sea, se puede escribir de esta forma, ¿verdad? Como ax a la 2 más bx más c, en donde a, b y c son números reales cualesquiera. Entonces, si considero ese conjunto de polinomios de grado 2, y definimos ahí en P sub 2 las operaciones suma, tal cual la suma de polinomios que conocemos, ¿verdad? Y la multiplicación por un escalar, que sería la multiplicación precisamente de un número real por un polinomio, tal cual la conocemos. Entonces me piden mostrar que esa tripleta, ese conjunto con estas dos operaciones es un espacio vectorial. Cuando me pidan muestre que un conjunto con dos operaciones es un espacio vectorial, lo que tengo que hacer es verificar que se cumplen las 10 características. Vamos a empezar entonces con la cerradura de las dos operaciones. Para ello entonces nos vamos a dar dos elementos de P sub 2, o sea, dos polinomios de grado 2. Entonces supongamos que el polinomio P tiene estos coeficientes, sería este, y el polinomio Q sería este otro polinomio. Entonces, veamos ahora si la suma de estos dos polinomios resulta otro polinomio de grado 2. Si sumamos P con Q, tendríamos esto. O sea, tendríamos este polinomio más este otro, como lo mostramos aquí. Recuerden que para sumar polinomios yo lo que hago es sumar los términos semejantes. Entonces aquí tendría que sumar este polinomio de este término de aquí con este de acá, cuyo resultado me daría esto. Este término con este, cuyo resultado me daría esto. Y este término con este otro, cuyo resultado me daría esto. Y observen que lo que obtenemos aquí es también un polinomio de grado 2, porque todos estos elementos que están aquí son números reales. Entonces, podemos concluir que la suma de dos polinomios de grado 2 es también otro polinomio de grado 2, o sea, la suma cerrada. Obtenemos que la suma también está en P sub 2. O sea, se verifica la cerradura de la suma y cumplimos la primera condición. Ahora tenemos que hacer lo mismo para el producto por un escalar. Entonces, si tenemos alfa por un polinomio, ya sabemos que eso sería multiplicar alfa por cada uno de los términos del polinomio como lo estamos haciendo aquí. Pero vean que obtenemos como resultado otro polinomio de grado 2. Quiere decir que el polinomio o el elemento alfa p, alfa por p, también está en el conjunto que acabamos de definir. Por lo que se verifica la segunda condición.
O sea, tanto la suma como el producto por un escalar son cerradas y ya verificamos las dos primeras condiciones que tienen que cumplirse. Ahora voy con las otras 8. La primera es, de las 8, que se da la conmutatividad. Y observemos que como está definida la suma de polinomios, eso es exactamente lo mismo porque al final lo que resulta de sumar polinomios es sumar los coeficientes y sumar los coeficientes significa sumar números reales y nosotros sabemos que en R la suma es conmutativa. Entonces da lo mismo hacer P más Q que Q más P. Por lo tanto, se da la conmutatividad y se verifica la primera de las 8 siguientes características. Ahora veamos que se cumple la asociatividad. Si tengo 3 polinomios de grado 2 y sumo esos 3, veamos por ejemplo que si agrupo los dos primeros, tendría esto, más el tercero. Pero por definición, esta suma es esta, más el tercero. Pero por propiedades de suma de polinomios, yo puedo agrupar esto como a mí me dé la gana. Y ya obtendríamos esta otra agrupación de donde concluimos que precisamente la suma de polinomios en P sub 2 es asociativa. Y se cumple la segunda condición de las restantes 8. Nos quedan 6. Ahora tenemos que verificar que hay un elemento en P sub 2 que al sumarlo con cualquier otro es como si no hiciéramos nada. Entonces consideremos el polinomio nulo. El polinomio cuyos coeficientes son todos ceros, o sea, al final es este polinomio. Y, como podemos ver, ese polinomio entonces sería 0x a la 2, 0x más 0. Si tenemos cualquier polinomio en P sub 2 y lo sumamos con este polinomio, voy a obtener exactamente el mismo P, el mismo polinomio genérico, porque lo que estamos haciendo es sumándole 0 a cada uno de los coeficientes de ese polinomio. En resumen, acabamos de mostrar que en P sub 2 hay un elemento neutro. O sea, algún elemento que al sumarlo con cualquier otro es como si no hiciéramos nada, como pasó aquí. Y con eso verificamos que en este conjunto hay elemento neutro, o sea, se cumple esta condición. La siguiente es probar que para todo polinomio de P sub 2 existe su opuesto aditivo, o sea, un polinomio que al sumarlo con él me da como resultado el polinomio nulo que acabamos de definir anteriormente. Pero eso es muy fácil porque si yo tengo este polinomio genérico cualquiera de P sub 2, puedo definir su opuesto de esta forma, simplemente cambiándole el signo a los coeficientes del polinomio original. Y si yo sumo este polinomio con este otro, me va a dar como resultado el 0 que acabamos de definir aquí. Entonces, acabamos de probar que en P sub 2 hay inversos aditivos. O sea, se cumple esta propiedad. Ahora tengo que probar las dos distributividades. La primera, que si multiplico un escalar por una suma de polinomios, el resultado tiene que darme lo mismo que si multiplicara el escalar por P primero y después el escalar por Q. Pero eso es muy fácil de hacer, simplemente aplicando la distributividad que conocemos en R, porque esto sería lo mismo que alfa por Px más Q de X. Y esto ya es lo que nosotros conocemos como distributividad en R, es multiplicar este por este y este por este. Entonces tendríamos esta operación ya hecha aquí y al final concluimos que se da precisamente la distributividad de alfa con respecto a P más Q, con respecto a la suma de P más Q y se da la característica V5. Para la otra es similar, solo que ahora son dos escalares sumándose por un polinomio. Entonces, si multiplicamos una suma de escalares por un polinomio, sería hacer esto. Pero aquí ya estamos en un sistema que nosotros conocemos. Aquí sí podríamos multiplicar P por alfa más P por beta, como lo tenemos aquí. Y esto por definición de la operación
sería esto, de donde ya tendríamos precisamente que se da esta otra distributividad con lo que cumplimos la característica V6. Ya para ir terminando, entonces tengo que probar que también se da la asociatividad del producto de escalares por un polinomio. Entonces, si tengo dos escalares multiplicando un polinomio, por definición de esa operación sería esto. Y aquí yo puedo agrupar como a mí me dé la gana. De donde demostramos precisamente que se da la asociatividad de ese producto. Por último, para cualquier polinomio de P sub 2, podemos verificar fácilmente que si lo multiplicamos por el escalar 1, el resultado va a ser precisamente el mismo polinomio. De donde verificamos entonces que existe el elemento neutro del producto de un escalar por un polinomio. Entonces, como se cumplieron las 10 características anteriores, concluimos que este es un espacio vectorial real. Un par de observaciones. Debido a que dentro de un espacio vectorial hay opuestos aditivos, inversos aditivos, los que llamamos anteriormente inversos aditivos, entonces con eso es muy fácil definir la resta de vectores, porque como la suma es cerrada y tenemos inversos de la suma, entonces podemos definir muy fácilmente la resta de dos vectores haciéndolo de esta forma. Entonces se da implícitamente la resta de vectores dentro de un espacio vectorial. Y en general, ya definimos, por ejemplo, el espacio vectorial P sub 2. P sub 2 era el conjunto de polinomios de grado menor que 2, pero lo podemos hacer para cualquier grado de del polinomio. Entonces, P sub n lo vamos a denotar de ahora en adelante como el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que n, como lo tenemos aquí definido. Y es un espacio vectorial si en él definimos las operaciones suma de polinomios y producto por un escalar, de la misma forma que las definimos anteriormente para el caso de P sub 2. Entonces, tenemos ya varios espacios vectoriales con los que vamos a poder ir trabajando. Ya vimos, por ejemplo, en los ejemplos anteriores, como voy a repasar de nuevo, que el conjunto de vectores de orden n con las operaciones usuales es un espacio vectorial. El conjunto de matrices de tamaño m por n con las operaciones usuales de matrices también es un espacio vectorial. Y ahora estamos definiendo otro espacio vectorial genérico, que es precisamente el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n, que también con las operaciones de polinomios usuales es un espacio vectorial. Son los espacios vectoriales típicos con los que nosotros vamos a trabajar. Veamos ahora a qué llamamos o cómo definimos los subespacios vectoriales, que no es más que un subconjunto de un espacio que también es espacio. Veamos la definición. Si V con dos operaciones es un espacio vectorial y U es un subconjunto no vacío de V, entonces decimos que U es un subespacio de V si con las mismas operaciones con las que definimos el espacio V, U también es espacio vectorial. Tiene sentido. Si todo subconjunto de un espacio con las mismas operaciones también es espacio, entonces a ese conjunto lo llamamos subespacio vectorial. Veamos un ejemplo. Considerando el espacio vectorial P sub 2, que ya vimos que es el conjunto de todos los polinomios de grado 2 o menor, entonces tenemos este definido como el conjunto de polinomios que únicamente tienen valores de A y B diferentes de 0, C es 0, ¿verdad? Este es un subconjunto de P sub 2. Este otro sería el conjunto de todos los polinomios de grado 1, o sea,
P sub 1, que también es un subconjunto de P sub 2. O este otro, considerando a U sub 3 como el conjunto de los números reales, sería el conjunto de polinomios de grado 0. Todas las constantes, todos los escalares son polinomios de grado 0. O bien, U sub 4, el conjunto formado únicamente por el polinomio nulo, por el 0. Estos 4 conjuntos, con las mismas operaciones que definimos en P sub 2, son subespacios de P sub 2. Veamos este otro. Si consideramos a V como el conjunto de matrices cuadradas de tamaño 2 por 2, como lo tenemos aquí, entonces este conjunto, que es un subconjunto de este, porque vean que está formado por matrices de tamaño 2 por 2, la única característica de este conjunto es que esta entrada en particular es 0, es un subconjunto de este. Veamos que este otro también es un subconjunto de R a la 2 por 2 porque está formado por matrices cuadradas de tamaño 2 por 2. La única característica es que la entrada que está aquí es igual a la entrada que está acá. O bien, este otro conjunto, que está formado únicamente por la matriz nula de tamaño 2 por 2, también es un subconjunto de este espacio. Y esos tres, con las operaciones usuales de matrices, son subespacios de este espacio. Y veamos un par de conjuntos que a pesar de ser subconjuntos de este, no lo son. Por ejemplo, el conjunto de matrices tamaño 2 por 2, pero que este valor sea diferente de 0. Este es el determinante de esta matriz, recuerdan. Si este es el determinante de esta matriz y si el determinante de esa matriz es diferente de 0, ya este conjunto no puede ser subespacio. ¿Por qué? Porque no tendríamos inversos para esta. Recuerden que la matriz, esta ya no tiene otra matriz que al multiplicarla por ella me dé la identidad. Este otro conjunto tampoco sería subespacio a pesar de ser subconjunto de R a la 2 por 2. Les dejo de tarea que verifiquen las 10 propiedades en cada caso y se convenzan de que hay por lo menos una que no se cumple. Bien. Este teorema me facilita determinar si un subconjunto de un espacio vectorial es o no subespacio de él. Entonces, si tengo un espacio vectorial V con dos operaciones, un subconjunto no vacío de U, no vacío de V, es subespacio de V si y solo si se satisfacen estas dos condiciones. Vean que para yo poder probar que un subconjunto no vacío de un espacio es subespacio de él, no tengo que probar las 10 características, sino únicamente las cerraduras. La cerradura de la suma y la cerradura de el producto por un escalar. ¿Y por qué las restantes 8 no las tengo que probar? Bueno, primero porque este teorema me lo garantiza, pero como no vamos a ver la demostración del teorema, básicamente es por dos razones fundamentales. Por una razón fundamental, que las demás características tienen que ver ya propiamente con las operaciones suma y producto. Y si se cumplen en V, particularmente se van a cumplir en cualquier subconjunto de V, en este caso U. O sea, todas las características que tienen la suma y el producto, como lo son la conmutatividad, la asociatividad, la existencia del elemento neutro, la existencia de inversos y el 1, son heredadas a cualquier subconjunto del espacio en el que estamos trabajando. Las únicas que no podrían heredarse serían estas dos, las cerraduras.
Por eso son las únicas que tengo que verificar. En resumen, este teorema me dice que si yo quiero probar que un subconjunto no vacío de un espacio es subespacio de él, tengo que verificar que la suma sea cerrada en U y el producto por un escalar sea cerrado en U también. Eso es más o menos lo que les estaba comentando. Pero no es necesario probar las dos propiedades por separado. Si quieren hacerlo, se puede hacer. Pero con hacer es más que suficiente. Entonces, esto es una forma de probar las dos cerraduras en un solo paso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente darme dos elementos de U, llamémoslos U y V, y un escalar, y verificar que esta expresión me genera un elemento de U. Veámoslo con ejemplos. Supongamos que tengo una matriz A de tamaño M por N y me piden mostrar que si U está definido como el conjunto de todos los vectores de R a la N, tales que el producto de A, la matriz que estamos teniendo aquí al inicio, que me dan ya fija, por cada uno de estos vectores que están acá, me tiene que dar como resultado el vector nulo. Entonces me piden probar que este es un subespacio de R a la N. Que este conjunto que está aquí, formado por todos los vectores de R a la N que cumplen con esto, es subespacio de R a la N. Veamos. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es emplear las operaciones usuales de vectores, considerando dos vectores en U, llamémoslos X y un escalar. Entonces, como lo vimos anteriormente, para probar las dos cerraduras, basta comprobar que este elemento, el que resulta de sumar X más alfa por Y, también está en U. ¿Y cuál es la característica que tienen que tener los elementos que están en U? Que al multiplicarlos por la matriz A me da como resultado el vector nulo. Entonces, multipliquemos este vector por la matriz A para ver si nos da el vector nulo. Esto es lo que hay que mostrar. Entonces, tomemos esta parte de aquí. A por X más alfa Y sería por las operaciones y propiedades del producto de matrices que ya conocemos, esto de esta aquí. A por X más A por alfa por Y. Pero esto, como ya sabemos nosotros, lo podemos escribir de esta forma porque hay propiedades del producto de matrices que me permiten hacerlo. Entonces, como ya nosotros definimos a X y a Y como elementos de U, tanto X como Y cumplen con esta característica. Entonces, si multiplico A tanto a X como a Y por A, me va a dar como resultado el vector nulo. Entonces, tanto tendríamos esto como esto. Entonces, quiere decir que esta expresión que tomamos aquí, que al final resulta de esto que tengo aquí, esto es 0 y esto es 0. Por lo tanto, tendríamos esto de aquí. Y al hacer ese producto, entonces al final, al hacer esa suma, tendríamos al final el vector nulo, con lo que estamos concluyendo que este vector que está aquí también está en U. Y si ese vector está en U, con eso estamos garantizando que tanto la cerradura estamos garantizando que tanto la suma como el producto por un escalar son cerradas, que es lo que me dice el teorema anterior que tiene que cumplirse. En ese caso, estamos probando que U es subespacio de V. Veamos este otro ejemplo. Si tenemos este conjunto formado por matrices cuadradas cuya entrada 1, 2 sea 0, prueben que ese conjunto con las operaciones usuales es subespacio de R a la 2 por 2. Voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a dar dos elementos en U, dos matrices que cumplan con esta característica y voy a verificar
que esas dos matrices sumadas también obtengo un elemento de U y al multiplicarlas por un escalar también obtengo un elemento de U, pero lo voy a hacer en un solo paso. Entonces aquí me di las dos matrices en U. Estas dos matrices las defino de esta forma. Vean que tienen la forma para estar en U. Y entonces para algún escalar, para cualquier escalar, ¿quién sería esta matriz? Pues esta matriz sería entonces la matriz A más alfa por la matriz B. Si hago las operaciones de matrices correspondientes, entonces tendría esta matriz y vea que el resultado de esta matriz también tiene la forma de todas las matrices que están en U, porque ¿cuál es la forma de todas las matrices que están en U? Que esta entrada sea 0 nada más. Entonces, tendría precisamente que esta matriz está en U, por lo que concluimos que U es un subespacio de R a la 2 por 2. Un último ejemplo. Si consideramos este subconjunto de P sub 2, recuerden que P sub 2 es el conjunto de polinomios de grado 2, y este conjunto entonces lo están definiendo como todos los polinomios de grado 2 que cumplen con esta característica. O sea, que el polinomio evaluado en 0 me da exactamente lo mismo que el polinomio evaluado en 2. Entonces me piden demostrar que U es un subespacio de P sub 2 con las operaciones de polinomios usuales. Y esta parte no la vamos a ver porque todavía no hemos visto lo que es un conjunto generador. Pero entonces probemos que es subespacio. Entonces, nos damos dos elementos de U, dos elementos que cumplan con esta característica y un escalar. Entonces, como estos dos elementos están en U, cumplen con la característica respectiva. Entonces, para cualquier escalar, vamos a probar esto, ¿verdad? Entonces, vean que P más alfa por Q sería el que tengo que verificar que también cumple con la característica para estar en U. Si yo evalúo P más alfa Q en 0, por la definición de suma de polinomios, eso sería lo mismo que P de 0 más alfa por Q de 0. Pero ya P y Q cumplen con la característica. Entonces yo puedo cambiar P de 0 aquí por P de 2 y puedo cambiar Q de 0 por Q de 2. Y esto por la definición de suma de matrices lo puedo escribir de esta forma. Entonces al final llegué a que esto que está aquí es lo mismo que esto que está acá. Lo que quiere decir que el polinomio P más alfa por Q también está en U. Y con esto probamos que U es un subespacio de P sub 2. Esto lo vamos a pasar, luego más adelante vamos a ver cómo expresar un subespacio como conjunto generado. Y voy a dejarles para que ustedes intenten hacer dos ejercicios. Este, que piden probar que este subconjunto de R a la 3 por 3, o sea, el conjunto de matrices de tamaño 3 por 3, cuya traza es 0, recuerden que estas son las entradas que están en la diagonal, si las sumo todas me da 0. Entonces, el conjunto formado por todas las matrices cuya traza sea 0 es un subespacio de R a la 3 por 3. Y este otro, que considere que el conjunto de R, subconjunto de R a la 4 formado por todos estos vectores, verificar únicamente la parte A, que U es un subespacio de R a la 4, con las operaciones usuales.